Buenas tardes. Continuando con la clase de estudio de casos en los sistemas estructurales, vamos a ver una retrospectiva de lo que se había llevado antes, estableciendo qué tipos de cargas tenemos en una estructura. Como podemos ver, son cargas distribuidas, tenemos las cargas puntuales, las cargas muertas o permanentes, las cargas vivas o variables y cargas extraordinarias. Estas son todas aquellas que se pueden producir en un elemento estructural o en un edificio, ¿no? Luego habíamos considerado qué esfuerzos se producen en una estructura. En columnas generalmente se producen esfuerzos de compresión. En los cables o algunos elementos que soportan tracción, ¿no? En las uniones generalmente se van a producir cortes y selladura. En las vigas se producen elementos o esfuerzos de flexión, y en algunas vigas también, debido a algunos elementos que están en voladizo o soportando una carga diferente a su eje longitudinal, se van a producir torsión. Estos elementos estructurales o sistemas estructurales tienen estructuralmente lo que llamamos apoyos. Estos apoyos pueden ser móviles cuando tenemos una restricción, en este caso vertical. Cuando el apoyo es fijo, tenemos dos restricciones, o sea, tenemos un apoyo vertical y una resistencia horizontal. En los empotrados podemos ver que tenemos tres tipos de reacciones: vertical, horizontal y un momento, en este caso los momentos flectores. Las juntas articuladas, que nos permiten la rotación de un elemento, o sea, son dos elementos y hay una unión que permite que haya rotación. Este es el caso que nos lleva al análisis del video. Y las juntas rígidas, que se oponen a cualquier movimiento, no son monolíticas. Dentro del análisis estructural hemos podido clasificar que existen varios sistemas estructurales de acuerdo a Eino Engels en su libro Sistemas Estructurales. Él nos determina de que existen 4 sistemas estructurales, ¿no? Y una combinación de los 4 que pueden ser los edificios en altura. Podemos nominar que aquí tenemos un sistema de forma activa, o sea, los elementos lineales son los que generan a la forma y los que soportan las cargas externas. Estas generalmente trabajan a tracción-compresión. Los sistemas de vector activo son aquellos elementos o arreglos triangulares que también trabajan a tracción-compresión. Los de sección transversal, o los que comúnmente nosotros conocemos como vigas y columnas, que aquí la diferencia es que trabajan a esfuerzos de flexión y de cortante, ¿no? Los elementos de superficie, que son membranas o placas, que son las que soportan las cargas y que generalmente trabajan a tracción-compresión. Son muy buenas resistiendo tracción y no mucho tanto compresión. Y los elementos en altura, que son una combinación que pueden ser una combinación de los 4 anteriores. Vamos a ver cada uno de estos. Los sistemas de forma activa son aquellos elementos flexibles, no rígidos, en los cuales la transmisión se genera a cada uno de los elementos y generan la forma. Estos esfuerzos son de tracción-compresión y, como ven en el ejemplo, se producen en las líneas o elementos lineales, que pueden ser cables en unos casos y columnas en otros. Y tenemos una variedad de formas. Por ejemplo, aquí esta forma nos da tracción, en cambio en estos arcos nos dan compresión. Podemos ver un ejemplo. Esto se genera en los puentes. Por ejemplo, aquí tenemos una catenaria que nos va a producir esfuerzos de tracción, en cambio aquí tenemos unos arcos que nos van a producir esfuerzos de compresión. También tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de lo que serían cables, ¿no?, atirantados, etcétera, que nos pueden dar otro tipo de acciones. Luego tenemos los sistemas de vector activo, que son elementos formados por elementos lineales, barras, en los cuales se transmiten las fuerzas que llegan del exterior. Y se hace por una descomposición vectorial, ¿no?, y que va a una subdivisión multidireccional de las fuerzas. Estas distribuyen las cargas externas hacia los nudos o barras y que producen
tracción y compresión. Entonces aquí tenemos cerchas o elementos bidimensionales y aquí tenemos elementos tridimensionales. Estos generalmente encontramos en arquitectura o en los edificios estructurales, generalmente en las cubiertas. Tiene una gran particularidad de que nos permiten cubrir grandes luces y ser elementos livianos, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo es la transmisión de las cargas. Tenemos un ejemplo de edificios que son cubiertos por elementos de vector activo o arreglos triangulares. Luego tenemos los de sección activa, aquellos sistemas estructurales que son elementos lineales, rígidos y sólidos, ¿no? Que generalmente están compuestos por vigas, columnas y losas. Y podemos ver aquí algunos ejemplos de columnas y vigas, ¿no? Y aquí un ejemplo de lo que serían las losas. Entonces, una particularidad de este sistema es de que trabajan a flexión, o sea que se deforman en el centro generalmente de la luz, donde se produce una flexión y también se producen esfuerzos, ¿no? Luego tendríamos algunos ejemplos, con un sistema constructivo clásico en Bolivia, donde tenemos las columnas, vigas y las losas que generan una estructura. Al final tenemos lo que serían la superficie activa, que son aquellos elementos de superficie flexible, ¿no? Que pueden resistir tiene buenos esfuerzos a compresión, no mucha flexión, por la forma en que se produce, y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo este sistema de láminas, láminas plegadas o sistema de membranas, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, por ejemplo aquí de elementos plegados que tienen diferentes formas o elementos curvos. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo la cáscara de huevos, un clásico ejemplo de lo que sería un elemento de superficie activa, en este caso de superficie curva, que resiste bastante bien a compresión. Entonces, esta es una retrospectiva a lo que se había llevado anteriormente con mayor detenimiento, cada uno de los casos y con mayor amplitud. Esto nos va a servir para que con el problema planteado el estudiante pueda determinar qué tipo de sistema es el del ejemplo y cuáles son las condicionantes y características del ejemplo planteado. Gracias.